Un honor para mí del Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Ciencias de la Salud, que se lleva a cabo del 28 al 30 de septiembre, desarrollado por el Centro de Investigación de Desarrollo de Ecuador y demás auspiciantes. Sin más preámbulo, vamos a empezar con el tema titulado Infecciones producto de catéter venoso central y factores asociados en neonatos del Hospital José Carrasco Arteaga. Mi nombre es Kimberly Sandoya Maza y soy médico general de la Universidad Católica de Cuenca. Actualmente, disponer de dispositivos de acceso venoso central en las unidades de neonatología en los hospitales implica un gran avance, pues nos permite controlar, obviamente, de un modo adecuado varias terapéuticas por tiempos mucho más prolongados. Tenemos que tener en cuenta que eso también supone una gran ayuda para realizar lo que son exámenes complementarios. Otro punto importante es que el dispositivo, en este caso el acceso venoso central, es un dispositivo imprescindible para el manejo de los pacientes críticos que ingresan en la unidad de cuidados intensivos, sobre todo de neonatología, por diferentes motivos, puesto que permite una vía permeable y segura que tiene utilidad tanto diagnóstica como terapéutica, evitando así la múltiple utilización de vías de menor tamaño. Es importante también destacar que este procedimiento puede presentar varias complicaciones, de las cuales destacan las infecciones asociadas a catéter venoso central, pues constituye una de las principales causas de infección en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces, el objetivo de este estudio fue exactamente determinar la prevalencia y determinar explícitamente cuáles eran los factores asociados a infecciones en la punta del catéter del venoso central, justamente en el área de neonatología en cuidados intensivos. Ya. Como introducción podemos decir que el catéter venoso central o la vía venosa central es un dispositivo el cual nos va a permitir acceder al flujo sanguíneo de la vena cava superior. Esta la podemos realizar por varias formas, es decir, podemos ingresar por medio de la vena yugular interna, la vena safena, la vena subclavia, y también nos permite, por ejemplo, por la vena femoral, que es muy poco el porcentaje. Ahora, como podemos observar en la siguiente imagen, tenemos un neonato que cuenta con un catéter venoso central. El dispositivo cuenta con 2 lúmenes o 3 lúmenes, depende del tipo de material y el fabricante. Este va a estar conectado a un dispositivo que va directamente a la vena cava superior hacia la aurícula derecha. La utilidad de el catéter venoso central tiene varias. Sin embargo, vamos a resumir en 4 puntos muy importantes. La primera va a ser para monitorizar hemodinámicamente. Este tipo de dispositivo nos va a permitir ayudar lo que es medir la presión venosa central. Otro punto es un acceso vascular. Nos permite lo que es perfundir o administrar infusiones a grandes volúmenes. El otro punto sería también en caso de que los neonatos no puedan tener un acceso venoso periférico, ya sea por las condiciones clínicas del paciente que le impiden este tipo de vía y necesita obviamente un catéter venoso central. El otro punto sería también la utilización de grandes volúmenes en caso de utilización o administración de sustancias vasoactivas, la administración de antibióticos, y también tenemos en cuenta lo que son sustancias vasoactivas y lo que es la nutrición parenteral total. Otro punto importante es que se puede utilizar también en condiciones hematológicas, oncológicas, como tipo la quimioterapia, y también es importante dentro de lo que es la utilización de circulación extracorpórea o para la circulación pulmonar. Ahora bien, dentro de la bacteriemia posterior a la colocación de un catéter venoso central, esta va a constituir la principal causa de infección nosocomial y atribuible a estos dispositivos, conjuntamente presentando una mortalidad del 25%. En un estudio a nivel de Latinoamérica, se establece que la prevalencia de infección con cultivos positivos dentro de la punta del catéter en desarrollo es del 41.8%. Es por eso que nace la necesidad de realizar este estudio, establecer la frecuencia de la infección en el catéter venoso central y cuáles eran los factores asociados a este. De este mismo estudio, es decir, del 41.8%, el 28% corresponde a un catéter venoso central, es decir, un desarrollo de infección. En los principales agentes causales podemos destacar el estafilococo epidermidis con un porcentaje del 37.2%, seguido de la Klebsiella pneumoniae con el 17.9% y la Escherichia coli con el 13.55%. Ahora bien, ¿cuáles son los agentes etiológicos que están involucrados a una infección, a un catéter venoso central? Bueno, los microorganismos pueden acceder al catéter mediante contaminación extraluminal o intraluminal, desde el sitio de inserción del catéter, o también puede ser desde un foco de infección a distancia por difusión hematógena.
Ahora bien, según un estudio realizado por García, los microorganismos comúnmente aislados son el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis, el Enterococcus faecalis, la Klebsiella pneumoniae, el Enterobacter cloacae y la Pseudomonas aeruginosa. Estos tres últimos patógenos son los más agresivos y son los que están profundamente implicados en la mortalidad de los pacientes. Como conclusión, podemos definir que diversos autores indican que el microorganismo biológico que tiene mayor prevalencia es el Staphylococcus epidermidis. Ahora, como consecuencia tenemos factores asociados a infecciones de catéter venoso central. Tenemos dos factores muy importantes que implican. El primero son factores dependientes del neonato y factores dependientes del catéter. Uno de los principales factores a considerar es el sexo del neonato. A pesar de que no existe realmente lo que es evidencia científica de la influencia del sexo sobre la prevalencia de la infección, nos establece que una mayor frecuencia es en el sexo masculino. Esto obviamente va a depender del tipo de estudio que se realice y del tipo de muestreo que se realice. Otro punto importante dentro de la patogenia va a ser la edad gestacional. ¿Por qué? Porque la escasa madurez del sistema inmune en un recién nacido lo hace mucho más susceptible a adquirir infecciones con mayor facilidad y esto ocurre especialmente en neonatos pretéritos. Ahora, también tenemos que dentro de los otros ítems tenemos el peso al nacer, la prematurez y el año. Entre todos los ítems mencionados, el punto más importante sería el peso al nacer. ¿Por qué? Porque los nenes, en este caso con un peso igual o menor a 1.500 gramos, tienen una mayor predisposición, es decir, el doble de riesgo de provocar una infección asociada a catéter venoso central. La literatura nos dice que los niños con este peso tienen el 50% de desarrollar una infección. Ahora, dentro de los factores dependientes del catéter, muchas características del catéter pueden influir, tanto directa como indirectamente. Por ejemplo, la localización de la punta del catéter. Tenemos varios tipos. Entre los más importantes, obviamente, tenemos el catéter venoso central, que ya lo había explicado previamente, que obviamente va a ser como un acceso, un modo directo hacia la vena cava para poder hacer una inserción. Esto obviamente es en pacientes neonatos que están en estado crítico o grave en la unidad de cuidados intensivos. También tenemos el otro tipo de catéter venoso central de inserción periférica que generalmente tiene una utilidad en nutrición parenteral, en patologías oncológicas o hematológicas. El catéter umbilical, en cambio, se inserta por lo general durante el primer día de vida y en especial es para la reanimación neonatal. Su tiempo máximo de utilización es cerca de 14 días y luego de este debe ser trasladado, pues obviamente, a otra ubicación. Bueno, en la actualidad, tanto la decisión qué tipo de catéter usar, sea de acceso central, directo o periférico, va a depender obviamente del material que sea fabricado el catéter. Es decir, por ejemplo, tenemos catéteres en los cuales son fabricados por polietileno y nos dice la literatura que cuando presenta este material, los microorganismos se adhieren con mucha mayor facilidad que otros catéteres de otro tipo de producto. Entonces, el tiempo de utilización va a ser un factor de riesgo significativo y muy crucial, es decir, que entre mayor tiempo presente el paciente el catéter, mayor predisposición de infección va a presentar. Nos dicen que el riesgo aumenta a partir del 6º día de utilización, pero eso se mantiene un riesgo elevado durante las 2 semanas posteriores a la colocación de la vía central. En un estudio se redacta lo siguiente, nos dice que el porcentaje de infecciones en relación al tiempo que hemos usado el catéter de manera más matemática, podemos decir que el 2.9% presenta infección cuando el lapso es menor a 7 días. El 6.4% presenta infección cuando va el catéter utilizado entre 7 a 14 días. El 10.4% presenta infección cuando el catéter tiene un tiempo de uso de 14 a 28 días, y el 14.3% en los que superan los 28 días de uso. Otros factores influyentes, de acuerdo al sitio de inserción, también tenemos lo que es por vía central, mayor índice de infecciones. Nos demuestra, como les había indicado, el tipo de inserción y el tipo de catéter que vamos a utilizar ya depende obviamente de la experiencia del médico, el tipo de catéter que va a usar y obviamente de las características clínicas del paciente. Pero se ha demostrado que cuando se utiliza la vía de inserción por la vena safena y por la vena femoral, tiene un mayor índice de infección. Otro estudio describe que la infección presenta mayor incidencia es la vena yugular derecha. Esta es una discrepancia entre un estudio y el otro. Sin embargo, es importante poder acotar.
Eso les asocia a diversos factores como es la dificultad de la colocación, la dificultad de curación del sitio de iniciación y el ser una área obviamente de mayor saturación tiene una mayor predisposición a colonización de bacterias o agentes patógenos. Como nos dice Harmer's Code, indica que el riesgo de infección es más alto cuando el uso del catéter es para hemodiálisis, mientras otros catalogan que dicen pues obviamente que mientras el catéter se utiliza para administración antibiótica el riesgo es menor. Pero también otro estudio indica que también si se utiliza el catéter venoso central para lo que es nutrición parenteral total, el riesgo es mucho mayor. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de catéter venoso central que se utilizan de extensión periférica, que es una variante, en el cual el tiempo es más aproximado de un mes, es decir, de 28 a 30 días. Ahora, el estudio general es un estudio cuantitativo, analítico de corte transversal de tipo retrospectivo. Esto abarcó de manera aleatoria todas las historias clínicas de los neonatos que han requerido el uso de catéter venoso central durante los años 2013 a 2018, en los cuales obviamente se han realizado 315 procedimientos en los neonatos. El tamaño de la muestra fue calculado por un muestreo simple aleatorizado mediante el programa EpiData versión 4.2 y tuvo una probabilidad de ocurrencia del 41.80%. Utilizamos un porcentaje del 5% de error y un 95% de confianza, obteniéndose así una muestra de 172 neonatos. La población cumplió con el criterio de inclusión establecido, es decir, todos los neonatos que hayan colocado y utilizado un catéter venoso central durante los años 2013 a 2018, siempre y cuando obviamente hay que destacar que el estudio fue de tipo descriptivo. Ya, para la recolección de la información se contó con un formulario de datos en el que se registraron los datos pertinentes de las historias clínicas. La información recolectada a partir del formulario de recolección de datos fue digitada en una hoja de Excel y desde este programa se utilizó la versión SPS versión 1.01 en el cual se realizaron principales estadísticas descriptivas, obteniéndose principales gráficos y tablas de frecuencias para cada una de las variables del estudio. Bueno, utilizamos también medidas de tendencia central y de dispersión y de distribuciones porcentuales. Obviamente que previo a la realización de la investigación se solicitó la aprobación del tema de estudio al Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Ecuatoriano de tercer nivel con el permiso correspondiente para la accesibilidad al Departamento de Estadística para la revisión de las historias clínicas. La investigación fue presentada y aprobada en sus diferentes etapas, obviamente por el Comité de Bioética. Ahora, vamos a presentar lo que son los resultados. De los 172 neonatos analizados, el 5.7%, como podemos ver, en el 57%, perdón, fueron de sexo masculino. Tenemos tres variables importantes: el sexo del recién nacido, la edad gestacional y el peso al nacer. Dentro de la edad gestacional del 100%, 121 correspondía a 70.3% y niños pretérminos fueron del 29.7%. En lo que es el peso al nacer, durante el estudio nos íbamos a imaginar que obviamente los niños iban a tener un bajo peso, sin embargo solo representó el 22.7% y el normopeso fue el que desencadenó mucho mayor que con el 68%. En la tabla número 2 podemos ver los datos referentes al catéter venoso central. El tipo de catéter venoso central que utilizamos con mayor frecuencia obviamente fue el ascenso directo con un 51.2%. En lo que respecta al tiempo de utilización de catéter venoso central, tenemos varias formas. Es decir, analizamos si fue de 1 a 7 días, de 7 a 14 días, de 14 a 28 días o si el tiempo fue mayor a 28 días. La media que obtuvimos fue de 12.4 días con una desviación estándar representativa de 5.97. En lo que respecta al sitio de inserción del catéter venoso central, obtuvimos que el 40.7% lo hace a través de la yugular interna, y en menor medida se utiliza la vía por acceso femoral con el 1.2%. El uso del catéter venoso central lo utiliza en este hospital de tercer nivel para la administración de múltiples sustancias con el 83.1% y no es muy limitado para el uso de lo que es medicamentos o líquidos. En lo que respecta a la prevalencia de infección confirmada mediante cultivo, obtuvimos que de los 172 neonatos, 56 presentaron infección, es decir, el 32.6%, a diferencia de los 116 restantes, que son el 67.4%.
En la siguiente tabla podemos ver la frecuencia de los microorganismos en el cultivo de la punta del catéter en la unidad de neonatología. Como habíamos mencionado, la literatura anterior nos decía que el microorganismo más relevante es el Staphylococcus epidermidis y lo confirmamos evidentemente con el 46.4%, seguido del Staphylococcus aureus con el 21.4%. Como es de nuestro conocimiento, el Staphylococcus epidermidis es una bacteria saprófita de la piel que está presente, pero que también indica que es un potencial patógeno. Los otros microorganismos mucho más agresivos, como la Pseudomonas aeruginosa, representan menos del 10%. Ahora bien, esta siguiente tabla nos habla sobre la relación entre los factores y la presencia de infección en neonatos en lo que corresponde a variables como peso al nacer, edad gestacional, el tipo de catéter venoso central, el tiempo del uso y el uso del catéter venoso central. Entonces, tenemos lo siguiente. Respecto al peso al nacer, la presencia de infección fue más prevalente en neonatos cuyo peso fue con normopeso, es decir, 69.2% estaba con un peso adecuado, en la que la mayoría de los estudios nos indica que tienen menor peso. Sin embargo, el valor de P fue estadísticamente significativo. En la edad gestacional podemos demostrar que los pacientes presentan, por ejemplo, pretérmino el 30.2% y los pacientes con atérmino el 69.8%. Esto igual tuvo una relación estadísticamente significativa, presentándose con un 5.61 en el OXRAL. El tipo de catéter venoso central, como por ejemplo tenemos el catéter de acceso central, representó el 48.8% y el de acceso periférico el 51.2%. Como puede demostrarse, entre ambos la diferencia es mucho, por lo tanto el valor de P fue no estadísticamente significativo, obteniendo un porcentaje del 0.91. En lo que respecta al tiempo del uso del catéter, tenemos cuánto tiempo se utilizó en el área, ¿no es cierto? Tenemos 15 días, lo representó con el 31.4% y menos de 14 días presentó el 68.6%. Esto también fue estadísticamente significativo. En lo que respecta al uso del catéter venoso central, tenemos el formulario de datos que arroja con administración de múltiples sustancias y de única sustancia. En este aspecto, tenemos que la administración de múltiples sustancias se obtuvo con el 83.1% y la única sustancia con 16.9%. Es decir, que el catéter venoso central se utiliza más bien para la administración de sustancias vasoactivas o infusiones a grandes volúmenes. Igualmente, esta relación no fue estadísticamente significativa con un valor de P de 0.35. Ahora, como conclusión podemos decir que en este estudio la prevalencia de la infección de catéter venoso central se muestra en un tercio de la población estudiada, siendo lo que es el microorganismo etiológico predominante el Staphylococcus epidermidis. Los factores asociados a infección del catéter venoso central fueron el bajo peso al nacer, neonatos pretérminos y el uso del catéter por más de 15 días. Es importante destacar que no se encontró relación significativa entre el tipo de catéter venoso central y el uso de este con la prevalencia de la infección, por lo cual obviamente se sugeriría continuar con protocolo de cultivo en la punta del catéter cuando se realice el retiro de estos dispositivos independientemente de la causa de la extracción. Ahora, como discusión vamos a presentar lo siguiente. Dentro de nuestro estudio, la utilización del catéter venoso central ha supuesto un gran avance para la supervivencia de neonatos en situación crítica. Sin embargo, la prevalencia de infección que aún se asocia al uso de estos dispositivos demuestra un problema de salud aún presente. Según los resultados obtenidos del presente, se establece que la prevalencia de infección de catéter venoso central en neonatos fue del 32.6%, encontrándose un número de variables asociadas a la infección, las cuales podrían determinar un rol importante en la aparición de esta patología. Según Morocho y Torres, en la ciudad de Cuenca, en un estudio local, puesto que este estudio también fue realizado en la ciudad de Cuenca, establece que la prevalencia de la infección fue del 41.8%, mientras que Méndez y Niola nos dice que la prevalencia es del 14.10%. Es así que se muestra una diferencia notoria entre la prevalencia que se muestra en ambas casas de salud de la ciudad de Cuenca.
la cual se podría asociar a los protocolos que manejan las casas de salud. Pese a ello, es evidente el aumento de la prevalencia que se mantiene en el transcurso de los años y la prevalencia en general durante los 5 años de estudio, los cuales nos lleva a analizar si los métodos de pesquisa han mejorado o si se incumplen los protocolos establecidos relacionados a la técnica y el tiempo de utilización. Otro punto importante es que los neonatos analizados durante el estudio fueron de predominio masculino, es decir, el 57% fueron nacidos a término, el 73% con un peso ubicado entre 2.500 a 4.000 gramos, y estos datos fueron recalcados por el REVIT. No hubo un estudio específico al cual se analizaba exactamente, por lo que no se pudo hacer un estudio comparativo. Como otra parte, podemos dar que la necesidad de conocer lo que es la prevalencia en lo que son los microorganismos. Tenemos que los cocos gram positivos, principalmente el Staphylococcus epidermidis, en este estudio relaciona el 46.4%, teniendo un menor porcentaje de las bacterias nosocomiales, en las que destaca la Klebsiella pneumoniae. En estudio en otro comparativo tenemos a Carter, que describe que el microorganismo también es el Staphylococcus epidermidis y con sección también lo determina como el 42.6%. En cuanto a los factores asociados a la infección, en el presente estudio se evaluó el peso que al nacer tiene una relación estadísticamente significativa. Es decir, si un peso es menor a 2.499 gramos, el nacer aumenta 6-8 veces más el riesgo de infección. Es decir, que entre menor peso, mayor predisposición de poseer lo que es una infección asociada a catéter venoso central. Otra discrepancia que existe es que generalmente nos dice que cuando hay una infección del catéter venoso central no siempre está ligada a esto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros ponemos un catéter hay un factor de riesgo, pero otros dicen en cambio que tiene que haber un factor tanto en el neonato como en el catéter para que se pueda desarrollar la infección. Así nos describe Morocho, que describe un riesgo de infección de 2.3 veces mayor. Cribaro, en cambio, nos dice que mientras menos peso al nacer, más riesgos de contraer infección. En este estudio igualmente se determinó que la prematuridad aumenta 5.6 veces el riesgo de contraer infección. ¿Por qué? Porque obviamente el desarrollo poco de la inmunidad, en este caso en los pacientes prematuros, asimismo como el poco transporte de anticuerpos por parte de la madre, lo hacen más susceptible a desarrollar infecciones. Sánchez así dice que la prematurez aumenta el 1.6 veces y Cabrera en lo que es en el país Perú nos determina que la prematuridad es un factor importante para considerar, pero que en su estudio no encontró resultados estadísticamente significativos. Otro factor importante por considerar es también el tiempo de luz. Como habíamos dicho, la literatura nos indica que entre mayor tiempo, mayor probabilidad de ocurrencia de infección. Entonces, en ese estudio se demostró que la media era de 12.42 días. Morocho, en el Hospital Vicente Corral Moscoso, nos dice que su media fue de 11.9 días y García nos determina un tiempo de aproximadamente 7 días. El tiempo de utilización por más de 15 días se asocia con un riesgo de 7.40 veces más de contraer una infección. Información que se corrobora según la literatura, pues esta indica que existe un 25% de riesgo de infección a partir del día 10º de uso. Muchísimas gracias.